a los cultos. Esto es más que creer en Dios, porque recordemos que en Dios creen hasta los demonios. ¿Ok? No vale el decir, no, si yo creo en Dios. Sí, bueno, los demonios también creen y tiemblan, según el apóstol Santiago, capítulo 1, el verso 19. Él les decía a los judíos, nosotros creemos que solo hay un Dios. Y él les dijo, bien hacéis, pero sabed que los demonios también creen y tiemblan. Amén. Capítulo 1 de Marcos. Está fresquita. Thank you, man. Capítulo 1 de Marcos. Vamos a leer del verso 16. Marcos 16. Marcos 1, verso 16. Y andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Amén. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Pues hasta ahí vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a pedir la bendición del Señor. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo y aquí entre nosotros, como tú nos has prometido, que donde 2 o 3 estuvieran congregados en tu nombre, tú estarías en medio de ellos. Y sabemos que estás en medio de nosotros, no te vemos con el ojo físico, pero sí sabemos que estás en espíritu. Thank you, Lord. Gracias por estar con nosotros. Pedimos, Señor, que tú seas quien hablas por boca de un servidor, que tu Santo Espíritu, Señor, nos hable a todos. Todo aquel que no ha tenido un encuentro con Jesús, con Dios, necesita tenerlo, Señor. Amén. Abre los corazones. Haznos ver que el orgullo y la humildad no son compatibles. O es uno o es el otro. Pedimos, Señor, que obres entre nosotros. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Estos simples pescadores tuvieron un encuentro con Jesús. Y hasta que usted y yo no tengamos un encuentro con Jesús, no importa cuántas veces usted hace buenas obras, si no ha tenido un encuentro con Jesús, su vida no ha cambiado. La religión, si está en alguna religión, como en el catolicismo romano y otros, le puede, o sectas, le puede moldear su comportamiento. Digo, moldear su comportamiento. Pueden ayudarle a dejar vicios. Pueden ayudarle a que su comportamiento sea mucho mejor de lo que era. Pero eso no es nacimiento de nuevo. Eso es religión. Y a mí, a un servidor y a otros más que yo, nos duele en el corazón saber que hay personas humanamente hablando, con buen corazón. Hay personas, todos seguro que conocemos, nosotros ya les hemos explicado muchas veces, mi esposa y yo, de los
ex vecinos que teníamos cuando vivíamos en la calle Juan Sebastián Elcano en La Vega. Teníamos unos vecinos que eran maravillosos, los de un lado, los del frente. Los del otro lado no querían ni vernos. Pero es así el mundo. Y nos tiene que doler cuando vemos a personas que son tan amables, tan educadas, pero que no tienen a Dios. No es que las otras personas que no son amables no queremos que se salven. Eso no es lo que estoy diciendo. Porque cuando salimos a testificar, repartimos el folleto a todo el que lo quiera coger. ¿No es así? ¿Amén? Pero estoy hablando de personas que asisten a los cultos también. En todas las iglesias los hay, no solo en la nuestra. Que no han nacido de nuevo. Que no han tenido un encuentro con Jesús. Un encuentro con Dios hace que tu vida cuente. ¿Cuántos dicen, mi vida no cuenta para nada? A veces creo que no merece la pena vivir. Yo he escuchado personas así. En un poco más de 50 años que llevamos en el Señor, he escuchado personas. Y cuando viajas por diferentes países y te encuentras con diferentes personas, y eso es penoso. Un encuentro con Jesús cambió la vida de Jacob. ¿Recuerdan? La mayoría de ustedes recuerdan a Jacob. ¿Recuerdan lo que dice la Escritura? Que es lo primero que tenemos que recordar. Amén. Jacob engañó a su hermano Esaú, ¿verdad? Incluso a su padre. Y por 20 años vivió con temor. Y él fue criado en el conocimiento de Dios. Pero él vivió con temor de la muerte por lo que había hecho a su hermano. Le había robado, engañado con la primogenitura. ¿Ok? Y un día en Génesis capítulo 27, el verso 41, la madre Rebeca escuchó que su hermano estaba tratando de matarlo. Que había dicho, cuando mi padre esté de luto, cuando venga el luto de mi padre, cuando muera mi padre, lo voy a matar a Jacob. La madre se entera y le dice, hijo, huye a la tierra de Harán y ve a la casa de Labán, mi hermano. Huye porque tu hermano te va... Y huyó. Sin embargo, Dios le había hablado y le había bendecido. Y todos sabemos cómo Dios bendijo a Labán por la presencia de Jacob. So, Dios estaba con él. Amén. Pero no había tenido un encuentro con él. Hasta que llegó a Betel. Y cuando estuvo la noche entera peleando con Dios y con el ángel. Ahí él tuvo un encuentro con Dios. No importa cuántas veces él se hubiera puesto a orar, a alabar a Dios, a hacer todo lo bueno, hasta que no tuvo un encuentro con Dios, su vida no cambió. Desde ese momento, su vida cambió. Todo cambió. El destino, el propósito. Un encuentro con Dios transforma a un insignificante en una persona notable. Un encuentro con Dios no solo transforma la visión, pero también el destino. Antes de que usted tenga un encuentro con Dios, mi amigo o mi hermano, su destino no es el reino de los cielos. No todos los que mueren van al cielo. Aunque si usted le pregunta a la mayoría que falleció tal relative, pariente o un amigo, ¿y dónde crees que estará? En el cielo, hombre, en el cielo. ¿Cómo está en el cielo? El cielo no es un lugar exótico donde tú puedes pagar una entrada. No. En el cielo no puede, el pecado no puede entrar.
y el hombre es puro pecado. Porque nos dice en Romanos capítulo 5, el verso 12, que el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, ¿no? Y por el pecado, por la desobediencia, por el pecado, entró la muerte. Y como todos los hombres han pecado, toda la humanidad ha pecado, la muerte ha pasado a todos. Eso es lo que trae el pecado, la muerte eterna. Necesitas un encuentro con Jesús. Tenemos a Moisés. Moisés sabemos que fue educado en Egipto, como príncipe de Egipto. Pero sabemos que cuando mató a uno de los egipcios tuvo que huir. Y ahí estuvo en Maidán por muchos años hasta que tuvo un encuentro con Dios. Él se comportó como un buen cristiano hoy día, pero su vida solo cambió cuando tuvo un encuentro con Dios. Y cuando sabemos que el encuentro fue cuando subió al monte Horeb, a la montaña Horeb, cuando vio la zarza ardiente que no se consumía, y la curiosidad le llevó a ver por qué, y desde la zarza Dios le habla y le dice: Moisés, quítate los zapatos que tienes, las sandalias, porque la tierra que pisas santa es. Estaba la presencia de Dios allí, por eso era santo. Por eso yo muchas veces digo que este lugar es santo. Amén. No exactamente de la misma forma, pero en un sentido es santo porque la mayoría de los que nos congregamos somos santos por la santidad de Cristo. Amén. Amén. Eso es un lugar especial. E igual que Moisés tuvo que quitarse las zapatillas, nosotros, eso fue un acto de reverencia a Dios. Nosotros también debemos no solamente de entrar por esa puerta con reverencia, sino vestir para el Señor con reverencia. Amén. No vale el slopery, decimos en inglés. ¿Cómo diríamos? La traductora maestra de inglés en español, ¿cómo diríamos? Es la palabra sloppy. Sloppy. Casual. Desarreglado. Algo así. Moisés tuvo que tener un encuentro con Dios y cambió totalmente su vida, ¿verdad? Y ahora tenemos unos ejemplos, que hay muchos. En el Nuevo Testamento tenemos muchos ejemplos, pero he escogido unos 3 o 4. En Juan capítulo 5 tenemos la historia, desde el verso 2 al 13, tenemos la historia de un hombre, pueden mirarlo. Tenemos la historia de un hombre que estaba enfermo por 38 años, creo, por 38 años. Y estaba, dice la historia, que estaba al lado del estanque de Betseba. Sí, y que el ángel venía cada cierto tiempo y movía las aguas, y el primero que enfermo que entraba era sanado. Y este pobre hombre coincidió que pasaba por allí Jesús. Fíjese que ni los ángeles se compadecieron de este hombre, pero Jesús sí. Esa es la diferencia. Y Él se compadece de usted exactamente igual que de mí. Y Jesús le dice: ¿quieres ser sanado? Amén. Obviamente quería ser sanado. Sí, Señor. Coge tu lecho y anda. Su vida cambió por completo, hermanos. Su vida cambió por completo. Tenemos la historia de una mujer en Mateo 9, capítulo 9, del verso 20 al 21. Esta mujer tenía una enfermedad de flujo de sangre. Por 12 años esta mujer estaba enferma, pero había escuchado de Jesús. ¿Cuántos aquí y en otras iglesias han escuchado de Jesús y no hay movimiento en ellos? Déjeme que le diga que el mismo Jesús que nosotros le predicamos es ese mismo Jesús que esta mujer
dijo, si tan solo yo pudiera tocar el manto. Él ya había oído de Jesús. Él ya había oído que ese era el Mesías. Él ya había oído los milagros que había hecho. Ella creyó en Jesús de corazón. Lo mismo que la mujer de Samaria, del pueblo de Sicar. Si tan solo pudiera yo tocar su manto, seré salva, dijo. Amén. Wow. Algunos de ustedes tienen la oportunidad hoy de decir, si tan solo yo me arrepintiera, yo podía ser salva o salvo igual que esa mujer. Hoy es el día. Esa mujer creyó de corazón. No todos. Es muy probable, la Escritura no nos lo dice, pero es muy probable que la inmensa mayoría de enfermos que estaban alrededor del estanque no creían. Pero Jesús, que conoce los corazones y las mentes, él sabía que cuando le preguntara a ese hombre, ¿quieres ser sanado?, que le iba a responder sí. ¿Amén? Amén. Porque Dios sabemos que conoce el entendimiento, nuestro entendimiento y las intenciones del corazón. Eso lo dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 4, verso 12. ¿Cree usted como esa mujer? Tenemos otro ejemplo en Hechos capítulo 9, y la mayoría de los que somos salvos conocemos bien la historia. Hechos capítulo 9, desde el verso 1 al 22. Pueden leerlo si quieren. Tenemos el ejemplo, la conversión de Saulo. Este hombre que era perseguidor de los cristianos, que tenía un gran puesto en el templo, un buen jornal y un buen caballo a su disposición y asistentes. Él creía con todo el corazón. Sí, esa es la diferencia, que aunque era judío y aunque no era salvo, porque desde que Jesús vino la gracia, y ahora no es, aunque en el Antiguo Testamento también era por fe. Amén. Amén. Pero no era en el tiempo de la gracia. Pablo era un fiel creyente, un fiel judío. Había muchos judíos que no eran creyentes, que no eran simplemente rutina lo que tenían, como en el catolicismo. Pero este hombre, Jesús le permitió hasta cierto tiempo de perseguir a los cristianos. Y ahora llegó el final. Aquí dijo el Señor, hasta aquí has llegado. No vas a meter en la cárcel a ninguno más. Y se le aparece una luz del cielo y una voz. Y cae al suelo y queda ciego. Y dice, Señor, no, porque Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero él estaba persiguiendo a los cristianos, no a Jesús. Pero sí, ¿qué dice el Señor? Que el que le hace daño a uno de estos que creen en mí, mejor le sería que se pusiera una piedra atada al cuello y se echara en el mar. Y el que da un vaso de agua a estos que creen en mí, tendrá su reward, tendrá su recompensa. Él ahora le contesta, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Quién eres tú? Le pregunto, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús, al que tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, Saulo. Y sabemos la historia que le dice, tienes que ir a Damasco, que estaba cerca, y te llevarán a la casa, y una persona, Ananías, va a ir y te va a sanar. Y cómo cambió su vida. Luego se pone a predicar en Damasco y los discípulos allí tenían miedo. Señor, pero si este es el que nos perseguía. No os preocupéis, que ahora va a ser él el que va a sufrir mucho. Pero me va a ser una herramienta, porque él va a ir a los gentiles, delante de reyes y de todo capital grande y pequeño. Él me va a ser muy útil. Su vida cambió. De inmediato
de inmediato él se pone a predicar a favor. Este es Jesús, al que vosotros habéis crucificado. Este era el Mesías. Y discutía con los judíos en las sinagogas, hasta que lo echaron de allí. ¿Cómo cambió su vida? Porque tuvo un encuentro con Jesús. Now, usted y yo no podemos tener un encuentro físicamente como ellos en ese tiempo, porque Jesús ascendió al cielo, amén. Amén. Y Él no se aparece a ninguno de nosotros, aunque algunos cristianos dicen que han visto a Jesús. Pero yo creo que solamente podemos ver a Jesús aquí. Creo que es el Salmo 40, si no me confundo, el Salmo 40, el verso 8, el verso 9, donde dice que Él ha venido en el rollo del libro. Amén. Está escrito de mí. Ahí viene Él. Mi pregunta, ¿has tenido un encuentro con Jesús? No va a ser un encuentro físico, va a ser un encuentro espiritual. Tú estás escuchando hoy aquí la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo el que te está diciendo lo que estás escuchando es verdad. Necesitas tener un encuentro con Jesús. ¿Cómo? Humillándote, creyendo. Cree, es un mandamiento. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Amén. Cree. ¿Por qué predicamos esto? ¿Por qué un encuentro con Jesús? Vaya conmigo a Apocalipsis, es el último libro de la Biblia. Es muy fácil encontrarlo. Y vamos al capítulo 9. Leo desde el verso 13 del capítulo 8. Dice, y miré y oí una gran voz, y vi a un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay! Esto es una gran advertencia, hermanos. Esto es una exclamación de una gran advertencia. ¡Ay, ay, ay! De los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. 8:13, sí. Y ahora el 9:1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente, fíjese, a los hombres. Alguno podría pensar, pues no dice la Biblia que Dios es amor. Claro que sí, Dios es amor. Y por eso Dios le está llamando hoy a alguno de aquí. Alguno que me está escuchando, Dios te está llamando. Porque Dios es amor. Pero llegará el día en que el amor de Dios terminará en la salvación. Su amor no va a terminar, es eterno. Pero en la salvación sí. Porque Él va a cerrar la puerta. Continuemos leyendo. Y en ninguno, verso 5. Y les fue dado a los hombres, a la humanidad, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. Eso es un dolor irresistible, el tormento de un escorpión.
Y en aquellos días, fíjese, tome nota, en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. ¿Usted ha visto a una persona desesperada o con dolor y dice, ojalá la muerte viniera? No resisto estos dolores. Eso no es nada con lo que le espera a este mundo durante la gran tribulación, hermanos. Esto que estamos pasando, la guerra de Ucrania, las pandemias que pasemos, esto no es nada con lo que le espera a este mundo durante la gran tribulación. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Se pegarán un tiro y no morirán. Se podrán poner la cabeza debajo del tren, la cabeza volverá a ellos. Porque Dios es omnipotente y ha quitado la muerte. Y ahora tienen que pagar su rebeldía, hermanos. Dios es amor, Dios es justo. Si usted comete un gravísimo error en la compañía que trabaja, ¿qué piensa? ¿Que el jefe le va a decir, no lo vuelvas a hacer, no lo vuelvas a hacer? No, imagínese que ese error que ha cometido el manager manda a la compañía bancarrota. ¿Cree usted que el jefe le va a decir, el owner, le va a decir, no pasa nada, pero no lo vuelvas a hacer? No, ese hombre va a llevar un castigo, porque ha quitado el pan, el trabajo, a lo mejor a miles de personas, o cientos. ¿Y creen ustedes que Dios no es justo? Dios es justo. Dios te está dando un tiempo a dos grupos de personas. Uno, a los que somos ya de Cristo, a los que hemos tenido un encuentro con Cristo Jesús. Nos está dando un tiempo, una prórroga, para que vayamos una extra milla en nuestro servicio y adoración a Dios. Y nos está dando una oportunidad a aquellos que están entre la espada y la pared, aquellos que están con un pie aquí en la iglesia y el otro en el mundo, y viven exactamente igual que el católico o que el musulmán, con menos o más, mejores o peores modales, pero el corazón no ha sido cambiado. Van a las iglesias o vienen a las iglesias, pero son como espectadores cuando van al fútbol o van a ver los toros. Simplemente espectadores, que cuando se termina el espectáculo, se acabó la alegría. Así son muchos cristianos, hermanos. Tú los ves durante la semana como yo los he visto y como yo sé ustedes, pero yo en los 21 años que llevamos en España, yo me he encontrado con cristianos que según en su iglesia eran fieles y su vocabulario era exactamente igual que el vecino mío que no quería ni verme. No había diferencia ninguna. Nunca me hablaban de las cosas de Dios. Y eran de los más fieles en su iglesia. Nunca mencionaban un versículo o haber testificado a una persona. ¿Sabe por qué? Porque no han tenido un encuentro con Jesús. Y podían diezmar en su iglesia y ofrendar y hasta leer la Biblia, pero ahí fuera, con el mundo, eran exactamente igual que los demás. Religión pura. Y eso los hay en las iglesias evangélicas, en las iglesias bautistas y en las iglesias bautistas independientes y en todas las iglesias los hay, hermanos. Quizás no tantos, pero los hay. Hoy día, hace 50 años, nosotros podíamos decir, la iglesia bautista en Australia es la única, hasta hace 40, 50 años, las iglesias evangélicas, pentecostales, metodistas, presbiterianas, de todos, se veía una fidelidad. Te hablaban de Dios, mostraban folletos a la gente. Desde hace 30 años para acá,
Eso en Australia, que es un país de mayoría cristiana. Y no ves a nadie. Había un respeto cuando entrabas en las iglesias. En todas. Fuera la denominación que fuera. La gente vestía elegante porque iban a adorar a Dios. Amén. La música era música ortodoxa, música que alababa a Dios. Amén. No las músicas que hoy hay incluso han entrado en las iglesias bautistas independientes. En pocas, pero conocemos una. Y ya lo he dicho otras veces. Esto es la plataforma de un espectáculo. Con las guitarras eléctricas, las luces, diferentes colores, como en las navidades, cuando ponen esas luces, focos, y la música, y la vestimenta de esas chicas cantando, adelante, moviéndose. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Aplausos en los templos, en las iglesias, cuando el pastor sube a predicar. Un espectáculo. Lo mismo que cuando van los de rock and roll, tienen una sesión de música. O el payaso va a entretener al público y le aplauden, pues lo hace bien. Yo me pregunto si el apóstol Pablo pasara por muchas de las iglesias, diría, ¿y este bullo, este bulliceo, esta música, ¿qué habrá ahí dentro? Pero aquí pone iglesia evangélica, iglesia bautista. ¿Dónde estábamos? ¿En qué versículo paré? De Apocalipsis. El 6. Y el 7 dice, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras de humanas. Y pasemos al capítulo 20. Capítulo 20 de Apocalipsis. Dice el verso 11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en el trono, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. ¿Está escuchando? ¿Está leyendo? Los muertos resucitaron, sí, para comparecer ante un gran tribunal. O realmente no es tribunal. En un tribunal está el juez, está el jurado y están los defensores. Pero en este juicio no es un tribunal como ahora lo conocemos. Porque ahí solamente habrá un juez. Y la sentencia ya la tiene. Y el libro de la vida, ¿cuál es el libro de la vida? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en él, en los libros, según sus obras. Todo lo que hace el mundo entero queda escrito, hermanos, incluso lo que hacemos nosotros. Con la diferencia es que el que anda en Cristo no es condenado, porque nuestra condenación ha sido redimida por Cristo. Y el verso 13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados. Muchos dicen, a mí cuando me muera que me quemen y me tiren al mar, nadie me encontrará. Qué ignorantes. Que habla en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Dios es justo. Amén. Dios va a juzgar a los inconversos por sus obras. Y cada uno llevará un puesto distinto en el infierno. No piensen que Hitler, o Franco, o el Chávez de Venezuela, o un dictador que ha masacrado gente, como el Putin ahora en Ucrania,
que va a tener el mismo puesto que un cualquiera que no ha hecho nada realmente horrible, pero no ha creído. Ese que no ha creído y no ha sido salvo va al infierno por seguro, pero él no va a tener el mismo lugar de tormento que esas personas, porque Dios es justo. Amén. Y el verso 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cómo puede usted poner su nombre en el libro de la vida? Teniendo un encuentro con Jesús. Amén. Humillándose a Él, confesando sus pecados a Él. Amén. Y decirle, Señor, sé digno de mi pecador. Ven a mi corazón y sálvame. Y Él viene en el Espíritu Santo y le salva. Usted necesita tener un encuentro con Jesús, porque de lo contrario, mi amigo, usted estará ante el trono blanco para ser juzgado. Los libros serán abiertos. Allí estará toda su vida en display, como en un vídeo grande, una pantalla grande. Y desde el día que usted nació, ahí estará su testimonio, todo lo que usted ha hecho. Y usted se dará cuenta que no tiene excusa ninguna. Usted no necesita pedir un abogado, porque usted sabe, la conciencia ahí le remorderá. Y lo único que podrá hacer es gemir en angustias, porque usted ya sabe cuál es su paradero. Hoy tienes la libertad. Escuche, Dios es amor. Y yo le voy a mostrar, le voy a decir algo, que algunos ya lo han oído. Esa persona que está aquí o que me está oyendo, que no ha dado ese paso de fe, que no ha tenido un encuentro con Jesús, usted está vivo o viva porque Dios te ha guardado. No has tenido un accidente de muerte porque el Dios divino, todopoderoso, te ha guardado. No es porque tú tengas buena salud o seas joven, no importa. Desde el día que tú fuiste engendrado, Dios cuidó de ti. Y aunque no seas salvo hoy, aunque tú no hayas dado ese paso de fe, de haber tenido un encuentro con Jesús, Dios te está llamando. Porque la razón por la que tú vives es porque Él te ama. Amén. Y quiere que pase la eternidad con Él. Amén. Él te ha preservado la vida. Yo lo pongo así. Yo debería estar muerto, de niño. Mi madre tenía muy mala nutrición. Mi padre, la mayoría de ustedes ya saben más o menos la historia, tenía dinero, pero había vivido amargado desde que salió del ejército por una bala que le interrumpió el ser ascender. A la edad de 5 años yo tuve que trabajar. Y ya les dije la última vez, yo estaba cuidando ovejas. Y a la puesta del sol yo tenía que estar en casa. Dejaba las ovejas en el corral y yo regresaba a casa. El sol se puso y la oscuridad vino y yo no estaba. Mi madre, loca, salió por todo el pueblo. Y todo el pueblo salió en busca mía. En ese tiempo había lobos, hermanos. Yo los vi. Y esas bestias son como dingos en Australia. Pueden atacar. Si no han tenido alguna presa, pueden atacar. Y más a un niño. Que sería como David, con 5 años. Solamente que yo aguantaba la mitad que él. Podía haber venido un lobo, o 2, porque siempre andaban en manadas, y haberme devorado. ¿Dio la coincidencia? ¿Dio la coincidencia? No, es que Dios me tenía guardado. Amén. Salmo 138, el verso 8.
Y el Salmo 139 también nos dice que Él cuidó de nosotros desde el engendro. Cuando nuestro cuerpo fue formado en los tejidos, en la madre, ahí ya cuidaba de nosotros. Él estaba cuidando de usted. Usted no está, los que han venido de otros países, sea de Sudamérica o sea de Norteamérica, como la hermana Jennifer, usted está aquí porque Dios se lo ha concedido y quería que usted estuviera aquí. Amén. Usted está vivo o viva porque Dios le ha puesto su mano sobre usted para darle la oportunidad de que tenga un encuentro con Él. No simplemente para que usted viva la vida con buena salud, gane un buen dinero, viva en el pecado, se vaya si es un varón con chicas o con chicos, con todas las que pueda, como una parienta mía, una prima, que cuando llegamos aquí hace 21 años, le decía a su hijo, porque se enamoró casi de una de las chicas que venía a la iglesia, y le entró rabia a su madre, era un hijo único. No, tú estás loco, son herejes. Déjala, disfruta con las chicas. Yo no pude disfrutar cuando era joven en aquellos tiempos, pero tú disfruta. En otras palabras, vete y adultera, fornica con todas que puedas. Eso es lo que le decía la madre. Católica, amigo, creyente. ¿Qué mentalidad? No dijo Jesús, recuerdan aquellos hermanos que habían sido casados con la misma mujer. Se casaban y morían, 7 hermanos, y así, hasta el último. Y luego le preguntan a Jesús y le dicen, en la resurrección, ¿de quién será esposa? Porque los 7 se han casado con ella. Como diciendo, le vamos a atrapar. Lo que es el hombre sin Dios. Y le contestó Jesús, erráis porque ignoráis las Escrituras. Y no es así esta mujer que le aconseja a su hijo que vaya con todas las chicas que pueda. Y erra porque ignora las Escrituras. Mucha culpa es de ella y mucha culpa es de Roma, que no le predica la palabra de Dios. Y les dijo, en la resurrección no hay casamiento, chicos. Serán como los ángeles. No se necesita casarse. Pero pecáis porque ignoráis las Escrituras. ¿Por qué un servidor que jamás había escuchado la palabra Biblia? Jamás. Yo me marché de España con apenas 18 años. El cura a mí nunca me enseñó la palabra de Dios ni me lo demostró. Ni nunca me preguntó, si mueres, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? ¿Sí? Yo fui católico porque me hicieron católico. Soy cristiano porque me convertí a Cristo. Nací de nuevo y tuve un encuentro con Jesús hace más de 50 años en la ciudad de Brisbane. Yo tenía una boca blasfema, como muchos, o la mayoría de los españoles. Mi padre era número uno. Y con los hombres que yo trabajé, cuando trabajaba en una finca, y sabía algunos que cada sílaba era una blasfemia a Dios. Y una blasfemia de esas feas que todos sabemos. Cuando tuve un encuentro con Jesús, cambió todo. No soy perfecto, cometo errores. Hoy mismo he cometido uno. Esta boca. ¿Por qué yo terminé en Australia? Ni sabía dónde estaba Australia, ni jamás había escuchado de Australia. Hoy todo el mundo lo sabe, todo el mundo conoce todos los países. Es fácil para un joven, si tiene el dinero, coger y viajar a cualquier país. Pero yo, un analfabeto, no conocía ninguna ciudad de España. ¿Y cómo es que yo me dio por salir? Yo quería ir a Canadá, y el Canadá estaba cerrada la inmigración. Pues estaba en Francia en aquel tiempo. Pues en
En Australia quieren todos los que vayan. Ah, sí, allá voy. Voy a la embajada, sí, relleno todos los documentos, allá voy. ¿Por qué? Porque la mano de Dios estaba sobre mí. Exactamente igual que sobre usted. Muchos de ustedes vienen de otro país. Están aquí hoy porque la mano de Dios estaba sobre usted. Yo no fui a Australia para buscar a Dios. Buscaba el dinero. Tuve accidentes mortales. Pero mortales. Que en uno de ellos estuve inconsciente todo el día. Cuando estábamos trabajando en Western Australia, en el desierto. ¿Y por qué no me rompí la cabeza? Porque de donde caí era para que me la había roto en vez de entonces. Porque Dios estaba conmigo. Yo me marchaba, dejé el trabajo que tenía en el Norte Territorio, era encargado de los pintores. Me marchaba, dejé el trabajo para irme a New Guinea, a Nueva Guinea, porque allí se ganaba más pasta. Pero ¿sabe qué? El Señor me paró en Brisbane. Me paró en Brisbane y yo, pues, como chico del mundo, pues, ¿qué hago? Conocí una chica que fuera española. Y me dicen, pues mira, vivía con estaba quedándome con una española y un suizo casados en Wollongaba State School. Van dos hermanas que se llaman Moroto. Ok, allá voy a aprender inglés. Me manejaba bastante bien ya, porque yo lo había estudiado allá bastante. Todavía me queda mucho que aprender. Le pregunto al maestro, las Moroto girls, are they here? Dice, no, Moroto girls, they are not here. No están aquí. Digo, ¿oh? Y preguntándole, veo a dos que parecían un poco hermanas, pequeñas. Y la mayor era como Dolly Doll. Digo, olvídese, maestro de las Moroto. No se preocupe. Me siento a escuchar en inglés. Y mi corazón palpitaba. No, es la verdad. El cielo descendió, hermanos. Yo nunca había sentido eso, nunca había estado enamorado de esa manera. Y luego entendí por qué. Es que era cuando se tira la caña para pescar. El cebo. El Señor tiró la caña y usó a esa mujer que está ahí sentada. Y yo como un tonto piqué. Gloria a Dios. Pero de tonto nada. De tonto nada. Ahora el problema estaba para salir con ella. Astuto, me hice amigo de su padre. Yo fumando un putillo, bebiendo un poco de cerveza, para hacerme amigo con él. Bueno, la cosa es que yo quería salir con ella, pero no había forma. Siempre buscaba unas cosas. Y yo sabía que yo le gustaba también, ¿sabes? Y yo me volvía loco en la cabeza, ¿por qué nunca? Hasta que un día me dice, el próximo domingo, si quieres, ven a buscar y salimos. Cuando llegué de vuelta a casa, cuando vivía con esta española y el suizo, entré saltando. Y Rudy me dice, ¿te ha tocado? ¿You won the lottery? I said, no, mucho más que el lottery. He visto ángeles bajar. ¿Conociste a los Morotos? Digo, no conocía a los Morotos, estaban enfermas. Pero he conocido a un Dolly Doll. Oh, qué exagerado eres. No, ya la conocerás, ya verás tú.
una pura muñeca. Bueno, pues cuando me hice salir, digo, te recojo a las 6, 7. 6, 7. Se cena a las 6, a las 7 te voy a recoger y vamos al cine o al baile. En toda la ciudad de Brisbane solamente había una discoteca. Dice, no, me recoges a las 3 de la tarde. ¿A las 3? Hacía calor. Iba a las 3. ¿A dónde vamos a las 3? Dice, a la iglesia. Digo, ¿a la iglesia? ¿Mi mente, iglesia? Digo, el cura no está allí a las 3. La misa es por la mañana, pero qué ignorante, ¿eh? O por la noche. Yo pensaba que todo el mundo era católico. Tú miras las películas aquí y la mayoría son americanos, católicos. Todo el mundo es católico. Dice, no vamos a la iglesia católica. Digo, ¿y dónde vamos? Pues a una iglesia que se llama Bautista. Digo, la primera vez que yo escucho eso. ¿Y qué cree esa gente? Me dice, si te lo digo, si te cuento, no lo vas a creer, no lo vas a entender. ¿Quieres venir o no? No, Bruno. Sea que crean lo que les dé la gana. Pero yo voy contigo. Aquí estoy antes de la hora, no te preocupes. Antes de la hora. Y hermanos, me gustó, me encantó. No solamente la amistad era como aquí, de las personas. Pero cuando ese hombre, que yo pensé que era un cura, se puso a predicar de un libro como este, y las cosas que decía sobre el pecado y sobre el infierno, entonces yo ¿dónde voy a estar? Yo me hacía un taco. Algo ocurrió ahí. Desde ese momento algo ocurrió. Pero ¿sabe lo que yo hacía? Cuando estaba sentado a la ¿cuándo va a terminar el cura? Dice que no es cura, es pastor. Digo, ok. ¿Y ese dinero de la ofrenda es para el cura? Vuelta a burro, digo, no es cura, es pastor. Bueno, pastor. Me preguntaban los hermanos, ¿y si tú mueres esta noche, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? Dejo a ese y voy un poco más para adelante y otro más de lo mismo. Bienvenido, bla, 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 bla. ¿Has pensado dónde va a pasar la eternidad? Digo, estos son todos iguales. Es que era verdad, ¿eh? Todos igual. Si te invitaban a comer era para hablarte del Evangelio. Y yo, que me estaba gustando, les estaba haciendo ver, le ponía dudas para todo. ¿Habéis visto a Dios? Nadie ha visto a Dios, ¿verdad que no? Entonces, ¿qué estáis hablando? Me inventaba cosas, preguntas que no me podían contestar. Eso, cuando alguno nos hace eso, acuérdense de eso. Hasta que en 3 meses que asistí a la iglesia, ya no resistí más de ir en contra de ellos. El Señor, yo había tenido un encuentro con Él. Y de ahí el Señor puso en mi corazón, un día yo iré a España. Pasaron, ¿cuántos años pasaron esto? Por lo menos 30 años. Y aquí me tienen. ¿Has tenido un encuentro con Jesús? ¿Por qué predicamos esto, mi hermano, mi amigo? Porque el mundo va a terminar. Porque va a venir una gran tribulación, la cual dijo Jesús en Mateo capítulo 24, que jamás ha existido. Y que si esos días no se acortaran, nadie sería salvo. Nadie. Vendrán 3 años y medio de prosperidad, guiado el mundo por el anticristo, presidente de los Estados Unidos de Europa, que ya está en marcha. Todas las iglesias se están uniendo, hermanos. Si ustedes tuvieran conocimiento de las iglesias en los Estados Unidos, en Australia, en Inglaterra, en esos países, verían cómo se están uniendo todas, evangélicas, protestantes, bautistas, Seventh-day Adventists, mormones, hasta las sectas, musulmanes, se están uniendo en una iglesia mundial, hermanos. Hay más de 140 denominaciones ya unidas a la iglesia mundial.
que será guiada por el falso profeta, que seguro que es un papa, y el anticristo, presidente de los Estados Unidos de Europa. Y va a pillar las iglesias. Hermanos, hoy todos somos hermanos. El catolicismo ya no te dice que somos herejes. Dice que somos hermanos separados. Menos mal que no dice primos, porque yo creo que no somos ni siquiera primos de segundas. Pero sí son hermanos con los musulmanes. Recordad, los papas han visitado las mezquitas, ¿sí? Las sinagogas. Todo está uniendo. ¿Sí? Y llegará cuando pasen 3 años y medio durante la gran tribulación, que el mundo prosperará bajo el anticristo. Pero a los 3 años y medio llegará la gran tribulación. Y usted no quiere estar aquí. Muchos escuchan el Evangelio, esto, pero muchos dicen, cuando tengamos cierta cantidad, entonces, cuando sea más viejo, entonces. Y ese día nunca le va a llegar. No, hoy es el día. Leímos en Apocalipsis 20, el verso 15, los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Con nuestros rostros inclinados, tú tienes la oportunidad hoy de tener un encuentro con Jesús. Como cristiano, tienes un encuentro, puedes tener, Dios te concede más años para que consagres tu vida a Él, para que vayas una extra milla. Tú y yo tenemos que ir una extra milla en el servicio al Señor. Si tú no has dado ese paso de fe, mi amigo, mi amiga, no has tenido el encuentro con Jesús, tú lo puedes tener hoy. Eres tú quien tienes la llave. Yo no te voy a presionar. Eres tú quien tienes la llave para abrir eso. Tú hoy puedes decir, sí, Señor, yo quiero tener un encuentro contigo. Quiero que cambies mi vida y quiero que me des vida eterna. Y Él va a responder. ¿Hay alguno que quiera humillarse ante Dios, pedirle perdón y tener un encuentro con Jesús? ¿Hay alguno? ¿Quieres hacerlo? Es sencillo. Es creer de corazón y decirle, Señor, perdóname que tantas veces he escuchado de ti y no te he aceptado como mi Salvador. Quiero que perdones mis pecados, te ruego que perdones mis pecados y vengas a mi vida ahora mismo. ¿Has hecho esa oración de corazón? Entonces levanta tu mano, quiero saberlo. No te avergüences. Aquí nadie se va a burlar de ti. Nadie te va a pedir nada. Pero tú tienes que tomar esa decisión. Cuando yo me casé, yo creía que mi esposa era para mí. Pero no éramos esposo y esposa, no éramos familia. Hasta que yo no tomé la decisión de decirle, ¿quieres casarte conmigo? Y ella aceptó. Sí. Y cuando firmamos, ahí ya pasamos a ser esposo y esposa. Cuando tú tomas la decisión de tener el encuentro con Jesús, de nacer de nuevo, de aceptarle como tu Salvador, tu nombre pasa a estar escrito en el libro de la vida, en el cielo. Y tú pasas a ser hecho hijo o hija de Dios, como nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, el verso 12. Que a los que creyeron, a los que le recibieron en su corazón, a los que le recibieron, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Tú hoy puedes pasar a ser hecho hijo o hija de Dios. No lo dejes para otro día, porque ese otro día a lo mejor nunca llega. Padre Santo, yo te ruego
ruego, Señor, que extiendas tu misericordia, que tú hables, Señor, a aquellos que ya te conocemos y te seguimos, que tuvimos un encuentro contigo. Ayúdanos, Señor, a dedicar, a consagrar nuestra vida más a ti. Hay una extra milla. Y aquellos que están entre la espada y la pared, oh Señor, toca tú sus corazones, porque la muerte no avisa. Y aquellos que no han dado ese paso de fe, ayúdales. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.